28 de junio de 2009. Es un domingo tranquilo y soleado por la mañana en Honduras. Los hondureños están levantándose temprano para tomar su desayuno acompañado de una caliente y sabrosa taza de café. Pero en la capital, el destino de Honduras está en juego. Militares fuertemente armados acaban de ingresar por la fuerza a una vivienda en Tegucigalpa, rompiendo cerraduras, pateando puertas, inclusive disparando sus armas. Esta no es cualquier casa, es ni más ni menos la residencia del presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. Y con la pijama todavía puesta, es llevado contra su voluntad a un avión con destino a Costa Rica. Lo que el presidente no sabe es que sus opositores y los mismos miembros de su propio partido le acaban de dar un golpe de estado que cambiaría el destino de Honduras para siempre. ¿Quién es realmente Manuel Zelaya y por qué le dieron golpe de estado? ¿Qué hay detrás de este acontecimiento histórico y quiénes lo provocaron? ¿Fue a causa del comunismo o hay algo más oscuro detrás? Y lo más importante, ¿cuáles fueron las consecuencias para el país y para todo el continente americano? En este documental vamos a hablar el origen, carrera política, ideología y cómo regresó al poder una de las figuras políticas más controversiales del siglo XXI, amado por muchos y odiado por otros. Además, vamos a analizar qué hubiera pasado si el golpe de estado nunca hubiese ocurrido, según informes y muchas investigaciones. Quédate hasta el final. José Manuel Zelaya Rosales, que de ahora en adelante lo conoceremos como Mel, nació el 20 de septiembre de 1952 en Catacamas, Olancho. Por un lado, este departamento es conocido como el granero de Honduras por ser el mayor productor agrícola y ganadero del país, pero por otro lado también es conocido por tener una cultura arraigada con respecto a las armas, pistoleros y los corridos. Olancho es similar en cierta medida con el estado de Sinaloa en México. Por eso la fotografía que estás viendo ahora mismo es la de un joven Manuel Zelaya portando diferentes tipos de armas, ya que en esa región es visto como algo normal y hasta valeroso. Zelaya fue el mayor de los 4 hijos de un terrateniente adinerado y famoso en Olancho, que tenía el mismo nombre que él, por lo que su familia lo apodó como Melito para diferenciarlo de su padre. Este le inculcó la cultura del trabajo y del campo desde una temprana edad. Toda su niñez la vivió en su ciudad natal, pero se trasladó a Tegucigalpa para terminar su bachillerato. Luego inició sus estudios en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lastimosamente no logró terminar su carrera universitaria ya que se vio forzado a encargarse de los negocios de su familia, ya que su padre estaba siendo enjuiciado por un hecho lamentable. En junio de 1975, Honduras era gobernada por una dictadura militar. En esa época la represión, la persecución política y las desapariciones por ir en contra del gobierno eran el pan de cada día. En Olancho ocurrió la que fue llamada como la masacre de los horcones, donde 2 sacerdotes, uno estadounidense y otro colombiano, incluyendo 13 activistas campesinos, perdieron la vida a manos de las Fuerzas Armadas. Recordemos que en esos años la situación para los agricultores no era para nada buena. No tenían derechos y los terratenientes eran los dueños de grandes extensiones de tierra y se beneficiaban del trabajo duro de los humildes campesinos. Estos últimos apenas recibían una pequeña parte de las ganancias. Años atrás, el escritor Ramón Amaya había publicado una de sus célebres obras, Prisión Verde, donde retrató de una manera cruda la realidad paupérrima que vivían los agricultores y campesinos de esa época, llegando al punto de ser raptados por las fuerzas del Estado para nunca más volver con sus familias. Los 13 activistas y los 2 sacerdotes que les mencioné participaron en una marcha de protesta por la represión militar en el departamento de Olancho y en demanda de tierras que por derecho les pertenecían. Fueron encontrados sin vida en una de las propiedades del padre de Mel. Según los investigadores de esa época, lo señalaron como un autor intelectual de estos hechos. Su padre y otros militares fueron sentenciados a 20 años de prisión. El padre de Mel se defendió como inocente, alegando que fue una acción malintencionada, porque habían escondido a las víctimas en los terrenos de su propiedad ya que estaban en contra de la dictadura militar de ese entonces. Pero no pasó mucho tiempo en prisión, ya que fue liberado tras 4 años debido a que fue favorecido gracias a un indulto sobre crímenes militares. Al dejar la universidad, Mel se encargó de hacer crecer los negocios de su padre
incursionó en la comercialización del ganado y la madera, lo que le trajo muchas ganancias debido a su destreza como administrador y negociante, llegando a convertirse en un directivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. En este organismo fue cuando se interesó por la política, ya que se dio cuenta que esta era la que movía los hilos del país. Debido a los acontecimientos con su padre y su postura contra las dictaduras militares, su pensamiento se inclinó más hacia la centroizquierda, ya que en esta había una visión más democrática. Fue entonces que se afilió al Partido Liberal de Honduras en 1970. Para darles contexto, después de la independencia de Honduras en 1821, no existía la democracia como la conocemos hoy en día. Los presidentes eran llamados jefes de Estado, ya que eran elegidos por una asamblea legislativa conformada por unos pocos hombres, en lugar de ser elegidos por el voto de la población. Así fue como personajes como Francisco Morazán llegaron al poder, y no fue hasta 1891 que fue fundado el primer movimiento político, el Partido Liberal de Honduras, que tenía ideas liberales y de izquierda que se centraban en la igualdad social, derechos de los trabajadores, intervención del Estado, etc. 11 años más tarde, en 1902, se creó el Partido Nacional como una contraparte del anterior, teniendo ideas más conservadoras y de derecha, apoyando al sector privado, empresarial, libre mercado, entre otros más. Estos dos partidos políticos se enfrentaron por primera vez en elecciones hasta 1902 y fueron por muchos años eternos rivales que se disputaban el gobierno del país hasta que Mel llegó al poder, pero todavía nos hace falta un poco para llegar a esa parte. En todos los años siguientes, la democracia siempre se encontraba con la intervención e influencia de las Fuerzas Armadas. Es así como en 1972 el ejército le da un golpe de estado al presidente Ramón Ernesto Cruz del Partido Liberal, el mismo al que recientemente se había afiliado Mel. En 1976, a la edad de 23 años, contrae matrimonio con la joven Xiomara Castro Sarmiento, con quien tuvo 4 hijos. Actualmente Xiomara es la primera mujer en alcanzar la presidencia de Honduras, cosa que le trajo ciertas críticas por ser esposa de Mel, pero eso lo veremos más adelante. 9 años después del golpe de estado, en 1981, la democracia volvió a pasar a manos del pueblo. Esta vez un joven Mel se mostró más activo al apoyar al candidato que resultó ganador, Roberto Suazo Córdoba. Pero no es hasta 1985 que Zelaya ingresa a la política lanzando su candidatura para diputado del Congreso Nacional. Esta vez, sorprendentemente, resultó electo. Para hacer su primera vez le encargaron las comisiones de Recursos Naturales, Petróleo y luego la de Secretario del Congreso. Para 1994, ya en su segundo mandato como diputado, afianzó su pensamiento ideológico, ya que fue nombrado director ejecutivo del FISH. Esta institución ejecuta todos los proyectos de desarrollo social y económico del país. Su importancia es vital ya que también recibe las donaciones de países extranjeros, préstamos y grandes cantidades de dinero para la infraestructura en zonas rurales. Para resumirles, Mel estaba a cargo de una institución con mucha responsabilidad encima. En su administración ejecutó diversos programas gubernamentales para luchar contra la pobreza y recibió halagos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por su buena gestión, aunque Mel los criticó por imponer condiciones absurdas para países pobres como Honduras. En 1998, en su tercer mandato como diputado, fue compañero de un joven y para nada conocido Juan Orlando Hernández, al que ya le dedicamos un documental. En esta ocasión, Mel conformó el gabinete del presidente de ese entonces, Carlos Roberto Facusé. Este consideraba a Mel como su hombre de confianza, ya que había demostrado una buena administración años atrás. Pero lastimosamente este periodo resultó ser catastrófico para Honduras. El huracán Mitch golpeó fuertemente al país centroamericano, dejando una completa devastación en diferentes zonas del país. Muchas familias perdieron sus casas, pertenencias y otros hasta la vida. El presidente nombró a Mel como asesor del Gabinete Especial para la Reconstrucción Nacional a cargo de reparar las devastaciones causadas por el fenómeno climático. Este puesto le trajo fama a nivel nacional y fue aquí cuando Mel empezó a mostrarse más cercano con toda la población,
ya que sus aspiraciones políticas estaban creciendo. En el año 2000, Mel ya era un poco más conocido en Honduras, por lo que ya no aspiraba a ser un diputado más del Congreso, sino que deseaba el pez gordo, la presidencia del país. Una decisión precipitada y poco elaborada, la verdad. Fue así como su deseo fue apagado rápidamente, ya que perdió en las elecciones primarias del 2001, debido a que su imagen no empatizaba con los votantes. Fue su primer derrota, pero le dejó una gran lección y no tuvo de otra que dedicarse de lleno a sus negocios en Olancho. Pero su deseo por la presidencia no fue apagado del todo, ya que 4 años más tarde lo volvió a intentar, pero evitando cometer los mismos errores de su primera candidatura. En México, el expresidente Vicente Fox utilizó una estrategia un poco peculiar para ganar la simpatía de los mexicanos. ¿Qué fue lo que hizo? Este hombre se dio cuenta que la población en muchas ocasiones no simpatizaba con el candidato debido a que lo percibían como alguien inaccesible y poco cercano, por lo que Fox empezó a presentarse como una figura política amigable. ¿Cómo lo logró? Primero empleó un lenguaje más coloquial en sus discursos y vestía atuendos inusuales para un político tradicional, ya que siempre utilizaba botas y vestimenta informal en actos públicos. Zelaya adoptó un estilo similar al de Vicente Fox. Primero hizo de su bigote una marca característica de su persona. Además, utilizaba frecuentemente sombreros y botas de vaquero que reflejaban sus raíces en Olancho, proyectando una imagen de un ranchero humilde, trabajador, amante del campo, los caballos y de tocar la guitarra. Sus discursos carecían de oratoria, pero conectaban rápidamente con los hondureños, y eso le bastó para ganarse la simpatía de muchas personas que veían en él la de un hombre amable y carismático. En su segunda campaña propuso algo que hasta el momento ningún otro presidente había usado. Destacó la frase "Mi negocio es ser honrado". Aseguró que de llegar al poder, sus ministros y él mismo tendrían que acudir a sus oficinas en autobús urbano, ya que no era posible que un país tan pobre como Honduras tuviera los mismos lujos que los países ricos. Quiero ser presidente de Honduras porque sé que tengo la visión y el proyecto de desarrollo que Honduras necesita. Urge el cambio. Urge Mel. Presentó un programa basado en el que él llamó Poder Ciudadano, que se centraba en una cantidad de reformas que impulsarían la democracia, el bienestar de los hondureños y la mano firme contra la corrupción, violencia e inseguridad, que empezaba a ser tema preocupante debido al surgimiento de pandillas en el país. El poder ciudadano es una esperanza para desarrollar los proyectos de energía que necesita nuestra patria. Es una esperanza para producir más y bajarle el costo a la vida que está asfixiando la grandes mayoría de nuestro pueblo. Prometió reducir el gasto público, la deuda externa y generar empleos masivos. En las elecciones del 2005, las encuestas beneficiaban a su opositor nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, que también era de Olancho y que era el presidente del Congreso de ese entonces. Por eso todo apuntaba que este gozaba de una ventaja sobre Mel. Para sorpresa de todos, Manuel Zelaya ganó esas elecciones con una amplia ventaja, y así fue como el 27 de enero recibió la banda presidencial en su toma de posesión. El hombre que está a la derecha es el presidente del Congreso electo, Roberto Micheletti Bain. Recuerden a este hombre porque será pieza clave en el futuro. Ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, en su primer mensaje a la nación. En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos. Quiero que las nuevas generaciones les toque vivir mejor y que encuentren un país mejor que el que nosotros hemos encontrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque el poder ciudadano somos todos. En su primer año de gobierno se declaró una emergencia por la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que ésta se encontraba en una posible quiebra. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis energética podría afectar gravemente la estabilidad económica del país, por lo que era necesario tomar medidas drásticas.
cosa que hizo Mel, pero lo que no sabía es que esto le traería problemas costándole hasta su puesto como presidente. Se creó la matrícula gratis para apoyar a los centros educativos, incrementó el salario mínimo para los trabajadores en un 60%, una cantidad que es considerable, y presentó su gran proyecto, el Poder Ciudadano. Este buscaba hacer consultas a la población parecido al sistema que utilizan países como Suiza, permitiéndole a sus ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas mediante iniciativas populares o referéndums. Esto en teoría fortalece la democracia porque antes de aplicar leyes o reformarlas se debe tener el visto bueno de la población. Hubo hasta una vez que en televisión internacional para la cadena CNN se dispuso a partir y a comer un melón, así como lo escuchan. En Estados Unidos se había difundido el rumor que en Honduras los melones estaban contaminados con la bacteria Salmonella, lo que era falso. Obviamente esto afectó a muchas empresas exportadoras de frutas y vegetales, por lo que en respuesta Mel se dispuso a negar esos rumores ni más ni menos que comiendo la fruta en vivo. Hasta este momento de la historia, Mel se mostraba como un gobernante de izquierda moderada y no estaba interesado en el comunismo, ya que él también era empresario. En materia de política exterior no se había pronunciado más allá de cuestionar las condiciones que imponían los bancos internacionales y las grandes potencias como Estados Unidos a los países de Centroamérica, beneficiándose de que estos tenían las manos atadas al momento de negociar, ya que las empresas extranjeras controlaban muchos sectores claves del país. Por esa misma razón era promotor de una mayor cooperación entre países centroamericanos y de la región, para no depender en su totalidad de Estados Unidos, aunque nunca tuvo malas relaciones con este último, ya que visitó en múltiples ocasiones a los expresidentes George Bush y Barack Obama en Washington. Mel gozaba de la aceptación de los hondureños y eso era evidente, ya que se mostraba como un presidente carismático, accesible y protector de su país, la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que Mel termina acercándose a los gobiernos de izquierda radical como Venezuela y Cuba? Para nadie es sorpresa que los que verdaderamente toman las decisiones en los países no son los presidentes, sino que detrás de ellos existen fuerzas aún más poderosas y no necesariamente buenas. Me refiero a las grandes empresas y, como les mencioné antes, estas controlan sectores claves como el petróleo, los recursos naturales, la banca, los medios de comunicación, el comercio, los puertos, entre otros más. Los presidentes son en su mayoría solo la persona que da la cara ante la población. Eso ocurre hasta en los países más desarrollados como Estados Unidos. Por muy capitalista o socialista que sean, todos responden a los intereses de los grandes magnates porque son quienes financian las campañas de los políticos, y estos pues se ven obligados a responder ante ellos. Si algún político se atreve a llevarles la contraria, pues suceden casos similares a los del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Para resumirles un poco la historia del socialismo en América, a mediados del siglo pasado se llevó a cabo la Guerra Fría. El mundo se dividió en dos bloques, el occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriente comunista, liderado por la ya extinta Unión Soviética. Aunque estas dos potencias nunca se enfrentaron directamente, sí luchaban por ver quién tenía más influencia y poder a nivel mundial. En América, una pequeña isla llamada Cuba era controlada por una dictadura militar aliada con Estados Unidos, quien controlaba la gran parte de las tierras, la producción del azúcar y el turismo de la isla. Debido a eso, emerge un hombre llamado Fidel Castro, que en un inicio buscaba derrocar la dictadura y devolverle la tierra a los cubanos. Este hombre tenía ideas comunistas anti-Estados Unidos. Al final, él junto con un grupo pequeño de hombres tomaron el control del país y se aliaron con la Unión Soviética. Este hecho marcó un punto de inflexión para todo el mundo, ya que inspiró a otros revolucionarios como Daniel Ortega en Nicaragua y un joven militar venezolano llamado Hugo Chávez. Este último logró llegar al poder con el apoyo de la mayoría de los venezolanos en 1999. Un dato que es de suma importancia es que este país cuenta con la reserva de petróleo más grande del mundo, por lo que representaba un aliado estratégico para Cuba, ya que estos compartían la ideología que llamaron antiimperialista de los Estados Unidos. Ante estos hechos, el país norteamericano los consideró como sus enemigos, imponiéndoles sanciones y bloqueos económicos. Por si no saben qué son estos modelos económicos, aquí se los explico yo brevemente. El capitalismo es un modelo económico donde existe la propiedad privada, el libre mercado y la obtención de ganancias para unos pocos.
Aquí el Estado no tiene tanto poder sobre los negocios. En el socialismo se considera la salud, educación, energía, entre otros más, como propiedad pública. El objetivo es eliminar la desigualdad entre sus ciudadanos, aunque muchos no lo crean, aquí sí existe la empresa privada, pero el Estado es el ente regulador, o sea, tiene más poder que en el capitalismo. Ahora, el comunismo no es lo mismo que socialismo. Son cosas diferentes pero parecidas. El comunismo es una utopía que hasta el momento ningún país ha podido alcanzar. Aquí se supone todo es compartido y administrado por el Estado, no hay clases sociales y no existen ni pobres ni ricos. Este modelo ha sido difícil de implementar y los países que lo han intentado han fracasado, por eso solo existe en la teoría. En la práctica no existe ningún país 100% socialista o 100% capitalista, sino que todos adoptan lo mejor de cada modelo y lo intentan implementar en su sistema, aunque algunos se inclinan más por uno que por otro. Ahora volvamos a Honduras. ¿Recuerdan lo que les mencioné acerca de la evidente crisis energética del país? Pues el gobierno de Mel se dio cuenta que para evitar una catástrofe económica debía luchar contra el monopolio de las grandes petroleras, ya que éstas se aprovechaban de los altos precios del combustible en el mercado mundial para obtener ganancias millonarias. El gobierno de Mel era un David contra Goliat, no podía hacer mucho para negociar los precios y se enfrentaba a una crisis de las más grandes para Honduras. Para no hacerles más larga la historia, como alternativa, Mel empezó a acercarse a Petrocaribe, una alianza petrolera impulsada por el mandatario venezolano Hugo Chávez, que ofrecía petróleo a precios sumamente bajos. Mel visitó Cuba por primera vez en el 2007, como una visita diplomática para firmar un tratado de delimitación marítima en el Mar Caribe. Se dice que en esta reunión Mel buscaba conocer más a fondo cómo funcionaba el modelo socialista que había implementado Fidel años atrás. Este hecho marcó un hito en las relaciones bilaterales entre estos dos países, lo que fue muy cuestionado en Honduras. En el 2008, Mel, junto con el visto bueno del Congreso Nacional, aprobaron la integración de Honduras al ALBA, donde se encontraban gobiernos de izquierda con tendencia socialista. En la ceremonia de ese evento, Chávez dijo la siguiente frase: "Quien no está con el ALBA es un vendepatria o un ignorante". Aunque Mel no era tan radical como lo era Hugo Chávez, sí compartía muchas de sus ideas, llegando a sentir una admiración por su lucha y valentía. Gracias a estas acciones, Mel evitó una crisis energética por el momento. Incluso la CEPAL felicitó a Honduras por haber tenido una de las mayores tasas de crecimiento económico de la región y logró que el Banco Interamericano de Desarrollo condonara la deuda externa del país, dejándolo en números positivos. Dentro de los señalamientos que tuvo en su gobierno fueron que se gastó una excesiva cantidad de dinero en propaganda para el ingreso al ALBA y a Petrocaribe. En su defensa dijo que desde que empezó su gobierno sufrió un ataque de desinformación para boicotear su gestión. Otro hecho que fue famoso en el gobierno de Mel fue el que llamaron el carretillazo, donde se supone el entonces secretario de la presidencia, Enrique Flores Lanza, retiró aproximadamente 1.3 millones del Banco Central, utilizando carretillas para transportar el dinero. Estos fondos se manejaron de manera irregular y estaban destinados a financiar la consulta popular conocida como la Cuarta Urna, la cual hablaremos en breve. Decirme que el jefe, presidente José Manuel Zelaya Rosales, estaba ordenando que le pedían encarecidamente el favor que les ayudara y retirara 40 millones de lempiras para darlos en apoyo al Ministerio de la Presidencia. Nuevamente insistió en varias ocasiones para que se retirara ese dinero. Por último, cuando recapacité sobre el problema que se venía y el señor Enrique Flores Lanza lo llamó telefónicamente y le expresó que todo estaba arreglado, entonces se dirigió a sacar ese dinero al Banco Central de Honduras y lo llevó de la oficina del despacho del señor Enrique Flores Lanza, tal como los entregó el Banco Central, de lo que puede dar fe el señor testigo B y C, quienes estuvieron presentes en el momento de la entrega. En el 2008, el Congreso aprobó reformas a la ley electoral de Honduras, las cuales Mel vetó por considerarlas inconstitucionales, porque consideraba que debilitaban la democracia, ya que beneficiaban a cierto grupo de personas en lugar de a la mayoría de hondureños. La Corte Suprema de Justicia determinó que no afectaban a la democracia del país. Este tema generó fricciones entre el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, que también era miembro del Partido Liberal. Durante su gestión se fue ganando enemigos de diferentes sectores privados, medios de comunicación, políticos y hasta otras personas con mucho poder e influencia en el país, ya que Mel empezó a llevarles la contraria. A eso hay que agregarle su amistad cada vez más cercana con Hugo Chávez. En el 2009, pronto a terminar su mandato, Mel buscaba poner en práctica la ley que tanto había promovido, la famosa participación ciudadana. Con esta buscaba que el 28 de junio del 2009 se llevara a cabo la Cuarta Urna.
¿Por qué se le llamó así? En las elecciones hondureñas normalmente hay 3 urnas, una para elegir al presidente, otra para elegir a los diputados del Congreso y la tercera para los alcaldes. Mel propuso una cuarta urna para que los ciudadanos votaran sí o no a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución? La consulta fue considerada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral, ya que no existía una base sólida para hacer una consulta de ese tipo en ese momento. Sus opositores lo acusaron de querer perpetuarse en el poder como lo hicieron mandatarios en la región. Hablo de Hugo Chávez y Daniel Ortega. Para que entiendan, en la Constitución de Honduras no existe la reelección y es prohibida para los presidentes. Mel nunca mencionó que iba a reelegirse, pero era claro que con una reforma a la Constitución era solo cuestión de tiempo para que lo hiciera. Esto agravó aún más la tensión política del país. 4 días después, Mel destituyó al general Romeo Vázquez Velázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, luego de que se negara a distribuir las tarjetas de votación para la cuarta urna. Como presidente constitucional de la República, he decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. La Corte Suprema votó de manera unánime en contra de la medida y ordenó que el general Romeo Vázquez fuera restituido en su cargo. El ministro de Defensa y 3 jefes de las Fuerzas Armadas renunciaron ese mismo día. Algo se estaba planeando a las espaldas del presidente. Así fue como el 28 de junio de 2009, el mismo día que se celebraba la consulta popular, ocurrió un hecho que hizo cambiar la historia de Honduras y de la región para siempre. En la madrugada de ese día, el presidente de Honduras fue sacado a la fuerza de su casa en ropa interior por un grupo de militares. En una sesión extraordinaria del Congreso Nacional se leyó una presunta carta de renuncia presentada por el presidente Zelaya. Sin un juicio previo, este fue expulsado del país y llevado a Costa Rica como un exiliado. Estando ahí, desmintió su carta de renuncia. Horas más tarde, el Congreso volvió a sesionar y resolvió por unanimidad la destitución del presidente, por considerar que sus acciones como gobernante habían violado la Constitución y el orden jurídico del país, y designaron al presidente del Congreso de ese entonces, Roberto Micheletti, como presidente de Honduras, así como lo escuchan, mientras terminaba el mandato de Mel, en unos 6 meses aproximadamente. Cabe recalcar que ningún país reconoció a Micheletti como presidente y dieron su respaldo y apoyo totalmente a Mel. Esto generó olas de protesta por parte de los hondureños, ya que a todas luces era un golpe a la democracia. Micheletti, como un buen dictador, restringió la libertad de circulación y expresión, prohibió las reuniones públicas, ordenó toques de queda, cerró medios de comunicación, sacó al ejército, detuvo, encerró a muchas personas y algunos hasta perdieron la vida, entre otras medidas más, bajo el pretexto, estas personas ofenden la dignidad humana y atentan contra la ley. A todo esto, Mel todavía estaba exiliado en el extranjero y buscó en más de una ocasión regresar al país y establecer un diálogo con Micheletti. Inclusive se reunió con los Estados Unidos, pero las negociaciones nunca se concretaron y el Congreso le negó su reincorporación como presidente. La ONU, la OEA y la Unión Europea, incluyendo países latinoamericanos, condenaron el golpe de forma inmediata y exigieron la restitución de Manuel Zelaya. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez catalogó el golpe como un intento de Estados Unidos de controlar la región en su deseo imperialista por combatir al socialismo. En noviembre de 2009 se celebraron las elecciones donde resultó ganador su anterior contrincante, Porfirio Lobo Sosa. 2 años más tarde, en el 2011, Mel finalmente regresó a Honduras gracias al apoyo de la OEA, Costa Rica, Colombia, Venezuela y República Dominicana. Ahora, ¿qué consecuencias le trajo este golpe de Estado a Honduras? Primero, fue suspendido de la Organización de Estados Americanos y varios países retiraron sus embajadas y otros congelaron sus relaciones diplomáticas. Honduras no fue invitada a cumbres internacionales durante el periodo posterior. Estados Unidos, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo otros organismos internacionales, suspendieron ayudas económicas, préstamos y proyectos de cooperación. Esto afectó sectores como educación, salud, infraestructura y programas sociales. El golpe dejó a Honduras con una imagen de inestabilidad política, lo que ahuyentó la inversión de empresas extranjeras, y Venezuela suspendió la ayuda del petróleo, lo que afectó gravemente la economía del país.
por lo que la gestión de Porfirio Lobo se enfrentó a muchos problemas a causa del golpe. Lo que en un inicio era evitar la violación de la Constitución resultó contraproducente para el país, ya que en los años siguientes Honduras sufrió una crisis social, política y económica. Porfirio Lobo volvió a acercarse con Venezuela para anexar nuevamente a Honduras al Tratado de Petrocaribe para paliar la crisis de los combustibles. Nuestro gobierno ha logrado que Honduras sea reincorporada a Petrocaribe, un programa que traerá grandes beneficios como financiamientos accesibles y más negocios para nuestros productores, en un mercado asegurado para exportar todo tipo de productos. En el 2011, Mel fundó su nuevo partido Libertad y Refundación, por sus siglas LIBRE, ya que el Partido Liberal que tanto había defendido le había dado la espalda, inclusive apoyando el golpe de Estado, por lo que fragmentó este partido y muchos decidieron seguir a Mel. Para las elecciones del 2013, él ya no era candidato a la presidencia, sino que motivó a su esposa Xiomara Castro para que ella fuera la candidata que liderara el país. Aunque no ganó las elecciones, sí logró quedar como la segunda fuerza política por encima del Partido Liberal. Xiomara fue criticada por ser catalogada como incapaz de gobernar un país y que solamente seguía las órdenes de su esposo, quien era realmente el que tenía las intenciones de volver al poder. A pesar de eso, en el 2021 su partido, junto con otras alianzas políticas, ganaron las elecciones con una amplia ventaja, rompiendo así décadas de bipartidismo en el país. Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de presidente de la República, un hecho histórico, y Mel pasó a ser su principal asesor presidencial. Uno de los últimos escándalos en los que se ha envuelto Zelaya y que ha salido a la luz es su señalamiento por actos ilícitos y de corrupción, ya que en el juicio por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández en una corte de Nueva York, uno de los testigos pertenecientes a un cartel llamado Los Cachiros mencionó que sobornaron al gobierno de Mel para que éste colocara funcionarios en ciertos puestos que ellos le indicaran. Ante estas acusaciones, Mel negó toda relación y colaboración con los narcos. Además dijo que estaba dispuesto a presentarse ante la ley para que lo investigaran si era necesario. Pero las sospechas se dispararon años más tarde, después de que saliera a la luz un video del 2013, donde se alcanza a ver a su mismo hermano Carlos Zelaya reunido con otros narcos, donde le ofrecían dinero para la campaña política de Libre de ese mismo año. Carlos mencionó en dicho video una frase que se popularizó rápidamente: la mitad para el comandante, haciendo alusión al mismísimo Mel. Tanto fue el escándalo que la presidenta Xiomara tuvo que salir a mencionar en cadena nacional que condenaba todo tipo de negociación entre estos criminales y los políticos. Recuerden que recientemente habían extraditado a un expresidente por haber participado en dichas actividades. En ese momento, Carlos Zelaya tuvo que renunciar a su puesto como secretario del Congreso y someterse a una debida investigación, sin antes confirmar que el video era real, pero que no sabía que esas personas eran narcotraficantes. Ahora sí, ¿qué hubiera pasado si el golpe de Estado nunca hubiese ocurrido? Recuerden, este es un caso hipotético de lo más probable y realista, teniendo como ejemplo otros países de la actualidad. No quiere decir que sea así al 100%, ya que hay muchas variables internas y externas que también pudieron haber alterado el resultado. Si Zelaya hubiera logrado hacer la consulta popular que tanto quería en el 2009, probablemente habría contado con un apoyo importante de los hondureños, ya que sectores como los obreros, campesinos y rurales habían demostrado que estaban de acuerdo con sus propuestas. La consulta pudo haber dado paso a legitimar una Asamblea Nacional Constituyente. Es posible que con el impulso popular el Congreso Nacional se hubiera visto presionado a discutir la convocatoria oficial de una constituyente, generando un choque directo con las élites políticas y económicas, lo que seguramente hubiese generado una crisis momentánea. En comparación de lo ocurrido en Nicaragua con Daniel Ortega, donde la Constitución fue modificada para permitir la reelección indefinida, es factible pensar que Mel habría impulsado cambios constitucionales que permitieran su propia reelección o al menos la continuidad de su proyecto político bajo un nuevo partido o liderazgo afín, como Xiomara Castro. Lo más seguro es que en este mundo alternativo el Partido Liberal también se haya fragmentado. Honduras habría profundizado sus relaciones con los países del ALBA. Petrocaribe habría seguido siendo una fuente clave de financiamiento para el gobierno de Mel, lo cual habría aliviado temporalmente la crisis energética, pero también generado una dependencia económica con Venezuela.
Es probable que Estados Unidos, al igual que lo hizo con Nicaragua y Venezuela, hubiera reducido la cooperación bilateral y endurecido su retórica, aunque sin cortar completamente la relación, como lo hizo inicialmente tras el golpe de Estado. ¿Qué hubiera pasado con la empresa privada? Mel tuvo roces con muchos empresarios, pero no con todos. Algunos hasta lo apoyaban, por lo que se hubiese creado una división que lastimosamente hubiera generado desempleo y fuga de inversión debido a la inestabilidad. Muchas transnacionales congelarían proyectos grandes a causa del temor de las decisiones de Mel en los siguientes años. En cuestión de política, el país viviría una polarización más marcada que la actual, los que apoyan las decisiones del gobierno y los que están en contra alegando dictadura socialista. En resumen, Honduras no hubiese terminado como Cuba o Venezuela, ya que sus casos son diferentes en muchos aspectos. Lo más probable es que Honduras hubiera terminado como su país vecino, Nicaragua, que tampoco se aleja con la realidad actual del país. En Nicaragua existe la empresa privada claramente, pero hay bastante influencia del Estado en todos los sectores como cualquier gobierno socialista. No importa si estás a favor o en contra de Mel. Queda claro que en la política no existen los verdaderos amigos, solo alianzas temporales basadas en intereses. El caso de Mel lo demuestra con crudeza. Fue traicionado por su propio partido y compañeros de su gabinete quienes incentivaron el golpe de Estado a espaldas de Mel. Esa misma clase política y empresarial que lo respaldó en su ascenso no dudó en darle la espalda cuando percibió una amenaza a sus privilegios. Además, queda en evidencia que las leyes son fácilmente ignoradas cuando entran en juego los intereses personales o corporativos. Mientras a Mel lo sacaron por supuestamente querer reelegirse, Juan Orlando Hernández sí logró hacerlo en el 2017, con un fallo judicial cuestionable y sin una reforma constitucional, lo que es todavía peor. Pero este no tuvo consecuencias porque supo aliarse con los grupos de poder económico, militar y mediático. Esto confirma una verdad incómoda que no le gusta a la mayoría de personas. Las élites controlan a los políticos y dirigen las decisiones del Estado según sus beneficios, dejando a la mayoría de la población en segundo plano. Por eso es importante que ustedes entiendan que en la realidad no hay héroes ni villanos, sino personas que utilizan sus cargos, ya sean de izquierda o de derecha, para proteger sus propios intereses y los de unos pocos.